Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar en este foro. De verdad les apreciamos mucho su tiempo. Es un tema de fundamental importancia. Quiero, en primer lugar, presentar o darles la bienvenida a ustedes en primer lugar y a quienes van a estar en este foro como ponentes. Está la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y experta en cuestiones de género, que ha impulsado muchas cosas a nivel legislativo en el Senado. Está la periodista Lucía Lagunes Huerta, la periodista María Eugenia Chávez, la periodista Lourdes Barbosa. Vamos a ir después, y Aimé Vega Montiel, que es doctora, las vamos a ir presentando a ellas en lo particular cuando vayan a intervenir, pero para que nos conozcan de quiénes estamos aquí en la mesa. Nos da además mucho gusto tener a estas investigadoras, estudiosas del tema de las mujeres en los medios de comunicación. Ellas han hecho visible la realidad de las mujeres en los medios, han hecho visible la desigualdad, la discriminación, y que consciente e inconscientemente se da en todos los ámbitos de la vida. Pero como ahora vamos a discutir las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, es una gran oportunidad estas leyes para que con la investigación, la información de nuestras ponentes se pueda garantizar cambios a estas leyes, no solo para democratizar los medios de comunicación, que eso es un tema fundamental, sino que la democratización de los medios de comunicación sea incorporando la perspectiva de género. Este foro y varios más que vamos a tener tienen el objetivo de que nuestras expertas, nuestras especialistas en estos temas expongan con argumentos y propuestas cómo corregir, cómo complementar las leyes secundarias de telecomunicaciones y radiodifusión. El panorama es poco alentador. Los contenidos en los medios de comunicación nunca presentan a las mujeres como lideresas o en los campos de la ciencia, de las artes, de la cultura. Nunca aparecen las mujeres en cargos de alta dirección, como empresarias, como directivas, como presidentas, en el esplendor de sus capacidades, su inteligencia, de todo su aporte al país. Siempre se reproducen los roles tradicionales de ser esposas, de ser madres, siempre ligadas al trabajo doméstico, a la vida privada. Siempre se reproducen imágenes de mujeres frágiles, vulnerables, dependientes, como objetos sexuales principalmente. Siempre se nos circunscribe al servicio y no a la conducción, no al empoderamiento, no al enorme poder que tenemos como agentes en la esfera política, económica, en la social, en la cultural, en la científica, en la deportiva, en todas. Y la ausencia de las mujeres en la industria mediática es otra gran omisión. Las mujeres no están en la elaboración de contenidos, en la programación, en la producción de programas, no están como editoras, como creadoras, como directoras, como gerentas, como jefas en la industria de la televisión, del radio, de las telecomunicaciones. Son muy pocas, son apenas un 15%. Estos temas y otros más es de lo que nos van a hablar y desarrollar nuestras mujeres destacadas. Hay aquí mujeres que son voces autorizadas de la red de investigadoras por la vida y la libertad de las mujeres, que han demostrado cómo se refuerzan las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres a través de los medios de comunicación. Pero han dado muchas ideas, han escrito muchas cosas, han hecho mucho trabajo para que se pueda cambiar esta situación.
Yo quiero acortar mi intervención, al final hablaré de otras cosas, pero quiero, en primer lugar, por los tiempos que tenemos aquí en el Senado, darle la palabra a la senadora Angélica de la Peña. Como les decía, ella ha sido muy importante para muchos cambios que se han hecho en el Senado de la República a nivel legislativo, y no le digo más, le doy la palabra para que dé sus propuestas para la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Un aplauso para Angélica de la Peña. Muchas gracias a la senadora Dolores Padierna por la presentación y, por supuesto, por la conducción. Ella continuará en el transcurso de la sesión en que entremos a la mesa de discusión y de ponderación de quienes forman parte de estas organizaciones que tienen una gran trascendencia en el país. Realmente son pioneras, realmente nuestras compañeras que van a hablar posteriormente a nosotras, las senadoras y el senador Barbosa, a ver si le da tiempo salir de su reunión para venirse para acá, porque toda su intención era estar aquí. Es muy importante que les escuchemos, les demos voz, porque las discusiones que vamos a emprender tienen que ver en mucho con el trabajo que ellas han realizado desde hace muchísimos años, desde el ámbito académico, desde el ámbito de las organizaciones especializadas, no gubernamentales, y por supuesto es importante que en el Senado de la República quede constancia de sus opiniones y de sus propuestas. Los asuntos no son menores. A mí se me preguntan qué es lo que tenemos que hacer con estas leyes. Pues deberían estar inscritas desde que comience el primer artículo hasta el último artículo de transitorios, desde una perspectiva de género que visibilice a las mujeres y no se siga utilizando el lenguaje masculino para seguir integrándonos con los hombres. Pero las dificultades que tenemos cuando legislamos, sobre todo cuando hacemos nuevas leyes, es que la inercia se impone por parte de quienes ya tienen la costumbre de legislar desde el punto de vista masculino, y por supuesto eso impacta también. Alguien diría, no tiene nada que ver, que cuando se refiere a hombres, pues ahí también estamos hablando de mujeres, pero claro que tiene que ver con una visión del mundo. La visión del mundo en donde sigue perpetuándose el enfoque de las instituciones patriarcales, masculinizantes, androcéntricas y por supuesto misóginas. Y cuando estamos hablando de legislación que tiene que ver con la materia de este foro, que tiene que ver con las telecomunicaciones, pues ni más ni menos estamos enfrentando a una de las instituciones invisibles con mayor poder junto con otras, como las familias, las religiones, muchas instituciones que no tienen nada que ver con, por ejemplo, con las instituciones gubernamentales, los medios de comunicación, y cada vez la tecnología avanza en la instauración de distintas redes sociales, de distintas formas de comunicación que nos tienen articulados a todos los seres humanos, hombres y mujeres en todas partes del mundo. Y el problema, por cierto, quiero distinguirlo de lo que estoy hablando, no es un asunto que tenga que ver ahora en lo particular con las leyes de telecomunicaciones y radiodifusión y cinematografía, sino tienen que ver también con la forma como se legisla en el derecho romano, pero también en el derecho common law, en el derecho socialista y por supuesto también en el derecho religioso. Es una forma de ver a las mujeres en el mundo que nos ha costado mucho trabajo ir remontando, ir reestructurando, ir reconstruyendo. Pero no vamos a cejar, de seguir insistiendo que las leyes tengan perspectiva de género desde el principio. No vamos a cejar. Luego no nos hacen caso.
nos mayoritean y dicen, ya va, si estamos hablando de hombres, estamos hablando de hombres y mujeres. No, ¿cómo eso de las y los? Se oye mal. Siempre esgrimen cuestiones de sintaxis, de estilo, gramatical, etcétera. Y yo les digo, pues claro, se impone la forma gramatical que deriva, pues ni más ni menos que de Real Academia Española, que sigue perpetuando el lenguaje androcéntrico y misógino. Así es. Y entonces, bueno, como forma parte de la sintaxis de la técnica legislativa, el lenguaje, cómo se escribe, entonces siempre tenemos una gran cantidad de reacciones. Ahora bien, esa es una primera parte importante estructural que tiene que ver con el diseño de las leyes. Pero además, hablando de estas leyes, yo quiero mencionar con puntualidad que si logramos lo otro, híjole, va a ser un avance importantísimo. Pero si no lo logramos, hay artículos que, permítanme decirlos, no pueden pasar. Incluso los artículos del ejercicio que ya hicieron el grupo parlamentario del PRD para corregir los dictámenes que están trabajando desde las comisiones de manera particular de las telecomunicaciones, no pueden pasar. Yo tengo un ejercicio ya de varios artículos, cuando menos los primeros, que no pueden pasar las redacciones en las que están inscritas. Por ejemplo, no definir la igualdad de género como un principio fundamental de los derechos humanos de las mujeres, la igualdad sustantiva y, por supuesto, también el principio de la no discriminación. Yo creo que en todos los artículos que tengan que ver, tenemos que inscribir estos principios: igualdad sustantiva y efectiva, el principio de la no discriminación, por supuesto, tiene que ver también con la definición de otros principios importantes que tienen que ver con los derechos de niñas y niños, que es el interés superior de la niñez, que ahí se me van a decir que no se puede porque ya tenemos en la Constitución cuando menos 3 artículos de nuestra Constitución que se esgrime el interés superior de la niñez. Entonces es un precepto constitucional. Y por supuesto tiene que haber una articulación con todos los derechos inscritos a partir de las reformas de junio de 2011 en materia de derechos humanos y de manera particular que tienen que ver con los derechos de las mujeres. Tenemos que seguir insistiendo que uno de los mecanismos de la igualdad sustantiva es la perspectiva de género. Y yo creo que en algunos artículos, por ejemplo, en IFETEL, me parece, en la materia de IFETEL, en el caso del que tiene que ver con cuáles son las atribuciones del instituto, pues por supuesto que tenemos que definir con toda puntualidad que las atribuciones que tiene que ejercer el instituto, por supuesto que tienen que tener una perspectiva de género, para que pueda ser un verdadero vigilante de nuestros derechos, señoras que estamos aquí, de nuestros derechos en el ámbito del espectro radioeléctrico, por ejemplo, pero también el que tiene que ver con la televisión y con las situaciones que hay que alertar respecto de lo que no deben contener y por lo tanto tienen que ser vigilantes. Y me refiero a los estereotipos sexistas que siguen vulnerando los derechos humanos, violentando los derechos humanos de las mujeres, de las adolescentes y de las niñas, y además que siguen exacerbando también la violencia de género contra las mujeres y las niñas. Es el momento que tengamos mucha atención a estos artículos que ya hemos tenido muy identificados. Nos parece muy importante que en los espacios de poder que vayan teniendo todas estas instituciones, seguir impulsando la paridad, como ya lo hicimos en el Senado de la República como Cámara de Origen, en la reforma del artículo 41 de la Constitución, y además que ya quedó plasmado en las leyes que tienen que ver con estas reformas, que son la Ley General de los partidos políticos y la que tiene que ver con la Constitución del Instituto Nacional Electoral. Me parece muy importante
que también definamos en el caso de las obligaciones en materia de seguridad y justicia, y de manera muy puntual me parece que no podemos dejar pasar el artículo 193 sin que establezcamos con puntualidad cuáles son las atribuciones de la autoridad judicial. Porque si no las especificamos, entonces no vamos a tener condiciones de poder dirimir desde el ámbito de la exigibilidad judicial la preservación de nuestros derechos, sobre todo cuando haya faltas respecto a la necesidad de que los concesionarios de telecomunicaciones efectivamente garanticen que en su integración haya elementos que tienen que ser tomados en consideración para que puedan ser garantes de todos estos derechos que estamos planteando. Y entre otros, me parece que la idoneidad tiene que ser acreditada, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la necesidad de proporcionalidad de la medida cuando se trate de que cuando haya investigaciones, tiene que haber claramente inscrito que una sanción a que se hagan acreedores tiene que inscribirse estos principios del debido proceso para cuando se tenga que sancionar siempre existan estas garantías ya inscritas en la Constitución, estos derechos del debido proceso en la Constitución, sobre todo cuando tiene que ver con una materia muy importante que es la violencia contra mujeres, niñas y niños. Pero además, cuando tiene que ver con otros delitos como los delitos de la salud, secuestro, extorsión, etcétera. Hay temas muy importantes que me preocupan, por ejemplo, la no guardar el anonimato de las personas menores de 18 años de edad, aun cuando se presuma han cometido una comisión de delito. Perdónenme, pero eso tiene que estar en las leyes de manera explícita. Aunque se vean involucrados en una comisión de delito las personas menores de 18 años de edad, no debemos saber quiénes son. Se tiene que preservar el anonimato. Y peor cuando no han cometido una comisión de delito. Entonces ya estás juzgando desde los medios de comunicación y eso me parece grave. No solamente con las personas adultas, los noticieros ya de repente ya juzgan a alguien y no se sabe ni siquiera cuál es la conclusión del proceso. Y entonces yo creo que eso es muy lamentable. Pero cuando se trata de personas menores de edad, están ahí violando nuestra Constitución, violando las leyes del país y violando, por supuesto, los tratados internacionales que México ha firmado. Yo creo que hay algunos preceptos que tenemos que inscribir para que sean facultades también de lo que ahora son las procuradurías, la Procuraduría General de la República, y por supuesto lo que tenga que ver cuando sean asuntos que competen a las procuradurías locales y cuando éstas sean transformadas en fiscalías autónomas, pues hacer la corrección que tenga que ver. La vigilancia de las transmisiones en radio y televisión para que cumplan irrestrictamente los límites que la ley tiene que establecer para que haya un respeto a la vida privada, a la dignidad de las personas, a su moral también, porque la gente tiene su moral y no es la misma moral de todo mundo, pero me parece que eso es muy importante preservar. Está inscrito en nuestros tratados internacionales y por supuesto que las acciones tengan mucho cuidado de que no ataquen los derechos de personas, ni provoquen ni sigan haciendo la apología contra la violencia hacia las mujeres o algunos otros hechos que tienen que ver con comisiones del delito. Sería muy importante que podamos promover un desarrollo armónico e integral de la niñez y la juventud y, por supuesto, tener espacios que contribuyan a eso. Siempre hemos estado pugnando que haya redes que haya radio comunitaria, que haya radio cultural, y nos parece muy relevante ahora que estamos frente a situaciones como el bullying,
contra el acoso violento contra niñas y niños, que lo estamos viendo ahora como el tema más novedoso que está en todos los medios de comunicación y que es preocupación de todo el mundo, pues me parece que sí tenemos que tomar decisiones en estas materias de esta reunión, de este foro, para que cuidemos en mucho que no se vean afectados en esta perpetuación de la apología, en la que tiene mucho que ver muchos de los programas televisivos. Se hace urgente y necesario, por lo tanto, insistir que haya una definición con puntualidad de los horarios en los que hay programas en donde van a estar niñas y niños. Las telenovelas con programas, con temas, por ejemplo, de violaciones tumultuarias en la telenovela de las 6 de la tarde, es algo que está viendo la niña y el niño que dice que están haciendo su tarea porque está viendo la televisión de la abuelita o de la mamá o qué sé yo. O están frente al televisor con toda tranquilidad. Los horarios, por lo tanto, tienen que estar debidamente vigilados en las leyes. Es el momento en que frente a una violación de estos asuntos que deben quedar como precepto de ley, venga una reacción por parte de la autoridad con sanciones claras hasta obligarlas a que quiten ese tipo de programas. En fin, me parece que hay una serie de cuestiones. Yo traté de generalizar las preocupaciones, las tengo puntualmente inscritas en cada uno de los artículos sobre temas específicos que, por supuesto, además tienen que ser enriquecidos de manera seguramente muy puntual por nuestras expertas que tomarán la palabra en la parte segunda de este foro. Simplemente lo anuncio de cuáles son las preocupaciones que tenemos identificadas y que, por supuesto, vamos a trabajar con el grupo parlamentario. Hay que buscar la alianza con otras senadoras para que también simpatizan con nosotros y seguir buscando voluntades también con los senadores para que este tipo de cuestiones sean inscritas en las leyes que vamos a dictaminar. Perdónenme, pero si vemos todas estas cosas a un horario en que las niñas y los niños los ven, los niños aprenden también de eso. Y no creo que nos tenemos que seguir haciendo a la idea de que la educación nomás es con los papás, mamás y en la escuela, sino también las televisoras educan. Y no queremos que sigan educando en la apología de la violencia como está aconteciendo ahora con las niñas y los niños. Yo nomás les pido que levanten la mano. ¿Han visto ustedes en horarios vespertinos y antes de que las niñas y los niños se hayan ido a la cama, han visto escenas de bullying en las telenovelas? Levanten la mano quienes sí las han visto, de bullying. No, a ver, las que ven telenovelas, levanten la mano si las han visto. Todas vemos novelas. Hay unas que no, pero no se me chicupalen. ¿Verdad que sí? Bullying. 3 o 4 pateando al niño, 3 o 4 bulleando a la niña, pasando, filmándola porque le dio el beso al chavo y al rato la traen ahí de barquito en las redes. Bueno, pues eso educa. Y entonces es el momento que estas leyes sancionen y les pongan un hasta aquí a todas las televisoras gubernamentales y privadas, porque también las hay gubernamentales, para que haya una adecuada y correcta programación y horarios. ¿Qué tipo de programas van en la noche? No se trata de que no haya programas para las personas adultas, ni mucho menos, pero sí se trata que en los horarios en donde las niñas y los niños pueden ver la televisión, están cerca de la televisión, no estén viendo estos programas que forman, que educan, que enseñan, que hacen apología de delitos. Y hablo del bullying y puedo hablar de la violencia y esos estereotipos en donde ponen a las mujeres como las buenas, las santas, las sacrificadas, seguir incidiendo, como decía Dolores hace ratito,
que la mujer tiene que estar en el ámbito privado, son las responsables de la familia, y si la familia está mal, las mujeres son las responsables, si hay violencia, la mujer es la responsable, si es enojar al marido, la mujer es la responsable, pero también por el otro lado, el otro estereotipo, la mala, la que casi le saca los ojos a la buena. Es decir, ese tipo de cuestiones, por supuesto que siguen educando a nuestras niñas y a nuestros niños, y no queremos eso, porque tenemos que responsabilizarnos todas y todos en la reconstrucción del tejido social. Y la reconstrucción del tejido social se teje fino, y son muchas partes tejedoras que por desgracia hoy no están cumpliendo su papel por X o Z razón. Entonces, ahí es responsabilidad de todas y de todos. No nomás de las mamás y los papás que dicen, a ver, no veas la televisión, a ver, abuelita, te voy a pasar a que veas una película de Pedro Infante. También ahí hay apología al delito. Y no veas telenovelas. No, se trata de que haya horarios. Las televisoras no pueden desobligarse de la responsabilidad que tienen. Entonces, yo aquí dejo, fíjense que me voy a tener que ir y me da mucho coraje no escuchar a mis amigas. Por cierto, con algunas de ellas tenemos muchos años construyendo cosas. Hay un documento muy importante que hicimos desde la Red de Investigadoras por la Vida y Libertad de las Mujeres, que está impreso en un libro, fue el primer libro de nuestra red, ya editamos 6, y Aimé, que es una de las coautoras más importantes, seguramente lo va a platicar. Desde que estos temas empezaron a discutirse hace 2 legislaturas, nosotras como ciudadanas de a pie llegamos con nuestro documento a ver a los senadores y senadoras que en aquella época parecía que estaban poniendo de acuerdo a legislar en esta materia, y les entregamos, a ver, estos son los elementos que ustedes tienen que tomar en consideración para legislar con perspectiva de género, a favor de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y por supuesto, esto es lo que hay que hacer, A, B, C, D, etcétera. Hoy seguimos pugnando porque sea así, y por supuesto, me da mucho gusto que se hayan creado los espacios para tenerlas de manera formal, abierta al público, independientemente del trabajo que realizamos con ellas en corto en las comisiones. En algún momento yo voy a tener que irme porque tengo otra reunión que tengo que presidir yo, entonces ahí no hay de otra. Gracias, senadora Padierna, Luna, y felicidades por la programación de este foro. Lola. Vamos a darle un aplauso a la senadora. Bien, muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Aimé Vega Montiel, feminista mexicana, comunicóloga, especialista en derechos humanos de las mujeres y medios de comunicación, doctora y máster en periodismo y comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigadora del Programa de Investigación Feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, coordina la investigación Género, Comunicación y Poder, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, coordina el Grupo de Investigación sobre Género y Comunicación, actualmente es representante de la International Association for Media in Communication Research ante la UNESCO, integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, presidida por Marcela Lagarde, es coordinadora académica y de investigación de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, y consejera del Canal del Congreso. Cuenta entre sus publicaciones con libros, artículos científicos y ensayos periodísticos en el tema. Bienvenida, muchas gracias por tu participación.
Buenas tardes. Muchas gracias a las senadoras, a la senadora Dolores Padierna por haber abierto esta posibilidad que me parece fundamental. Desde luego a la senadora Angélica de la Peña y me regocijo, como se lo he dicho en otros espacios, de la oportunidad que me ha dado la vida de aprender de maestras como ella acerca de lo que es la sororidad y el compromiso con los derechos humanos de las mujeres. Desde luego a mis compañeras, a la licenciada Lucía Lagunes, directora de CIMAC, que definitivamente ha hecho un trabajo importantísimo en favor de lo que es el periodismo de género y de la discusión acerca de las condiciones de las mujeres en este país a través de la labor periodística, a mi compañera la licenciada Lourdes Barbosa, quien ha encabezado un proyecto muy importante en este país, un observatorio ciudadano sobre los derechos humanos de las mujeres en los medios de comunicación, y como saben recientemente Lourdes ha tenido la iniciativa de llamar la atención acerca de esta lamentable campaña del Gobierno del Distrito Federal sobre la lactancia materna, que me parece es justamente un ejemplo de lo que significa no tener una comunicación, un sistema de comunicación y de telecomunicaciones con perspectiva de género en este país. Y a mi compañera María Eugenia Chávez, que está por unirse a esta mesa de trabajo. Ella es la presidenta de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y que tiene también peso, ¿no? Cosas importantes que aportar en materia de los derechos comunicativos e informativos de mujeres en medios comunitarios e indígenas. Bueno, me di a la tarea de hacer un ejercicio de cara a este foro, un ejercicio que ya he entregado a las senadoras y que tiene que ver con revisar puntualmente la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal a este Senado, y mi objetivo, mi hipótesis era comprobar que efectivamente esta ley, como todas las legislaciones que existen en este país, afectan la vida y la condición humana de las mujeres y de las niñas, ¿no? Cuando se dice que los temas de género forman parte de una agenda aparte de la agenda de los temas nacionales, me parece que con el ejercicio que hoy estamos impulsando aquí, comprobamos que no es así, que todos los temas afectan la vida y la libertad de las mujeres y de las niñas en este país, y definitivamente reitero aquí nuestro compromiso de acompañar a las senadoras y a los senadores en la tarea de legislar con perspectiva de género. Me parece que no tendría que haber un regateo en esta materia, sino una decisión firme y comprometida por parte de este Senado. La Plataforma de Acción de Beijing de la ONU estableció desde 1995 los principios básicos para hacer de los medios de comunicación y las tecnologías de información aliados de las mujeres, sus derechos humanos y su desarrollo. En particular, el capítulo J determinó la agenda sobre género y medios de comunicación e incluyó como área prioritaria el desarrollo de políticas de género y comunicación, incluida la transversalización de las leyes y regulaciones de telecomunicaciones y de radiodifusión con perspectiva de género. Por otro lado, la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, y la Convención